Buenas tardes, compañeros, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien? Buenas tardes, Sí, te sí, escuchamos bien. bien, gracias. Sí, perfecto. Sí, gracias. Ok, excelente. Bueno, el día pasado miércoles habíamos quedado en lo que era la cancelación de compensación de diámetros y los que son cortadores, que eso es lo más importante. De aquí en adelante empezamos a ver ya un poco el formato de trabajo con respecto a lo que es CNC en tres ejes, automáticamente para saber los diámetros de mis herramientas. ¿De acuerdo? Un código importante que vamos a tener acá es el G40. ¿Qué es el G40? El G40 es aquel que me va a cancelar cualquier compensación que yo vaya a tener en cajeras, en contornos, ¿de acuerdo? En cualquier operación que yo vaya a tener. Máxime, ¿verdad? Que siempre va a estar en el encabezado. Entonces, ¿qué significa el G40 en palabras simples? Significa que mi herramienta siempre va a estar acá, en el centro. ¿Ven este punto verde? Este va a ser mi diámetro de herramienta. Para que digan que está cancelado, esa herramienta siempre va a estar en el centro. No compensa hacia arriba o hacia abajo. ¿De acuerdo? Que eso es lo más importante que ustedes vayan a tener. En otras palabras, la herramienta puede tener un diámetro de 20 milímetros, pero si está cancelado siempre va a ser cero. O sea, no tiene ni atrás, ni adelante, ni izquierda, ni derecha, como para decir en palabras más simples. Siempre se va a ubicar en la línea del centro del diámetro de la fresa con que vayamos a trabajar. ¿De acuerdo? Esto también significa que cancelará cualquier código de compensación que tuvieran anteriormente. ¿Recuerdan ustedes el G41 y el G42? Que son los que compensaban a la derecha y a la izquierda. De igual manera lo vamos a repasar ahorita. ¿De acuerdo? Ok. G41 es la compensación que yo voy a tener hacia la izquierda. Esto significa que mi herramienta en mi posición donde yo tenga establecido mi trayectoria, es así donde yo voy a revisar que está en la parte izquierda. ¿Cómo lo podemos desarrollar y verlo mucho más fácil? Anteriormente yo les decía a ustedes que nosotros tenemos que imaginarnos nuestra cabeza, ¿de acuerdo? En cualquier trayectoria. Okay, por ejemplo, yo tengo una trayectoria como esta. Y yo le digo a ustedes, compañeros, bueno, vamos a realizar un corte hacia este sentido. ¿De acuerdo? Y en este caso yo quiero trabajarlo de modo cajera. ¿De acuerdo? Que eso es lo más importante que ustedes van a tener. Entonces, si es modo cajera, vamos a cerrarlo por acá para que ustedes lo tengan más presente. Si es modo cajera, significa que voy a estar aquí adentro. ¿De acuerdo? Vamos a desarrollar esta superficie. Por ejemplo, esta que está aquí internamente. ¿De acuerdo? Dentro de esta línea base de trayectoria o superficie o perímetro, como quieran verlo. ¿Qué significa esto? Bueno, yo, en este caso, personalmente, son los tips que realmente, realizo con mis estudiantes, es saber hacia dónde quiero ir. Entonces, yo me posiciono en el centro. Me imagino que yo soy, en este caso, es el 40. O sea, estoy cancelando mi compensación y quiero saber hacia dónde voy. Entonces, en este caso, mi orden es seguir esta trayectoria vertical, ¿de acuerdo? Según esta forma. Entonces, ustedes dicen, ok, ¿en qué pie estoy acá y en qué pie estoy acá? ¿De acuerdo? Entonces, si yo necesito contornear internamente sobre esta caja que está acá, yo tengo que irme sobre esta dirección. ¿Cuál pie? Mi pie izquierdo. ¿Lo ven? Entonces, normalmente en esta compensación, mi herramienta estructural va a estar dentro de esta trayectoria. Automáticamente, cuando ustedes dan el G41, inmediatamente, ¿de acuerdo? La máquina va a interpretar el diámetro que yo voy a colocar en el offset. ¿Cómo? Bueno, debo colocarle sucesivamente la letra D. Entonces, siempre va a estar G41 y la letra D que me va a indicar el diámetro de la herramienta. Entonces, por ejemplo, ustedes quieren trabajar esta caja que está acá con una fresa de 10, tenemos que colocar G41, D1. Esta es la letra que se va a posicionar en los offset o posicionamientos de la torreta con que yo vaya a cortar. Vamos a verlo con otras palabras, ¿qué significa esto? ¿Recuerdan un momento dado cuando nosotros teníamos una torreta de herramientas?
y aquí teníamos, en este caso, nuestro magazine. ¿De acuerdo? Aquí puede estar la herramienta 1, herramienta 2, herramienta 3, ¿de acuerdo? Esto en diferentes posiciones. Aquí puede haber una fresa, aquí puede haber una broca, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera, pegas en el magazine, que va a ser de 1 al 18, al 24, al 150, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál vamos a mandar en este caso? La que va a estar montada en mi usillo, ¿de acuerdo? Si esta herramienta mide 10 milímetros, ¿de acuerdo? Eso es lo que debo tomar en cuenta en mis offset, ¿verdad? Que posteriormente vamos a ver, para poder poner mi diámetro en R o en D, exacto, dependiendo de nuestro control. Pero para efectos de programa, si esta está en mi posición 1, debo colocar 1 aquí. Eso es importante que ustedes vayan a tener esto, ¿de acuerdo? Si mi compensación es izquierda, ¿de acuerdo? Compensar el cortador a una distancia específica, en este caso, hacia el lado izquierdo de una trayectoria que yo quiera programar. Esta es la definición cuando yo quiero tener el G41, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver si hay alguna pregunta con respecto a esto. Jimena, tal vez alguno, si tendrá alguna pregunta por ahí. Yo todo bien por el momento, gracias. Yo puedo preguntar ahí. Sí, claro. No, es que yo pensé que era Jimena la que me iba a decir si hay alguno levantando la mano. Es que yo Que no lo veo acá. Don Ramiro la acaba de levantar. Acabo de levantar. Ok, Mira, listo, es no. decir, hay compensación a la izquierda y compensación a la derecha. Ajá, eso es, Ahí el 40 era para la derecha o cómo era? no, el G40 es el que cancela. Ah, Cancela cancela. 41 y el 42. Ya entendí. 41 a la izquierda y 42 a la derecha. Y 42 a la derecha. Ok, gracias. Que eso lo vamos a ver. Entonces, estamos viendo primero el G41. Recuerde que el G41, dependiendo hacia dónde quieres cortar, sea en oposición o concordancia, o descendente o ascendente, eso va a determinar tu compensación al lado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo te digo algo, don Ramiro. Si yo estoy acá, vamos a imaginar que esta es la pieza que vamos a trabajar. Esta externa, este gris que está acá. ¿De acuerdo? Yo voy a trabajar sobre esta trayectoria, vamos a trabajar en concordancia y te voy a colocar en este caso mi fresa sobre este sentido. Cuando yo arranco mi programa, yo tengo que arrancar siempre entendiendo que mi herramienta está cancelada, mi compensación. ¿De acuerdo? Al girar sobre este punto, yo tengo que imaginarme hacia dónde va. Entonces, yo tengo que ubicarme. Ahí porque si no, no vamos a poder conseguirlo. A ver, cuidado por aquí. Sigue corriendo, ya está persiguiendo a los demás. No sé si habrán puesto de otra manera, pero si no, No sé quién es. nosotros vamos a ahorita ver la manera de conseguirla. A ver, viene el interfiere hacia mí. Muy bien, creo que no sé. Ahí lo pagué, creo. Ok, con respecto por acá, bueno, retomando nuevamente la idea, ustedes tienen que imaginarse que usted está en el centro siempre, porque el arranque del programa siempre ustedes cancelan. El encabezado del programa siempre es, trabajando con G21, hago una secuencia donde voy a cancelar todos los ciclos, G40 y G80. Ahorita vamos a ver otro nuevo, ¿verdad? Que es otra cancelación. Pero en este caso, nosotros tenemos que tomar esto en cuenta. ¿Qué voy a hacer en este caso? Bueno, me posiciono yo de frente, moviéndome yo desde la vista superior, ¿de acuerdo? Y voy a tomar en cuenta mis pies. Tengo mi pie izquierdo, mi pie derecho. No sé si me logro ubicar con esta pequeña semejanza, pero así es como trabajo con los estudiantes que realmente me entienden un poco esto. Y en este caso, si yo voy a contornear, como ven esta fresa, ¿de acuerdo? Este círculo, este contorno que tengo acá, o este perímetro, me va a decir si quiero irme hacia el lado derecho o el lado izquierdo. Entonces, si yo voy a contornear sobre este sentido, obviamente voy a optar por mi pierna izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, mi herramienta automáticamente va a crearte una trayectoria sobre esta forma. Eso es lo que significa nuestro G41. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar nuestro perfil al radio del diámetro a la fresa a trabajar, porque esta línea roja estaría aquí, el perfil de la pieza. Pero al compensar este perfil se va a agregar el radio de la fresa. Don Ramiro. Perfecto, sí, sí lo entendí, gracias. Sí,
Esto también pasa muchas veces, ¿verdad? ¿Qué pasa si en este caso, qué compensación voy a tener acá si yo estoy trabajando sobre este sentido? Don Ramiro, esta fresa, ¿en qué sentido estaría? ¿Derecho o izquierda? Trabajando en este perfil negro oscuro. Esa que me señala usted ahí sería a la izquierda. Ya no, perdón. Correctamente, correctamente. Y si estuviera trabajando hacia este sentido, ¿dónde debería compensar? Eh, en sentido contrario, sería a la derecha, sí. Es correcto, muy bien. Compañeros, los demás, ¿sí están bien claritos sobre esta parte? Correcto, sí, señor. Gracias. Ok, Sí, perfecto. gracias. Excelente. Hay algo importante que vamos a tener en cuenta mucho cuando son las compensaciones y algo que vamos a tener teóricamente, ¿verdad? Una pieza como esta, usted no puede arrancar directamente sobre este punto. Bueno, tenemos que trabajar afuera, ¿de acuerdo? Para que el demarque o marque de la pieza o de la fresa no nos vaya a inferir en el acabado de la textura, llamémoslo así, de la pieza terminal. ¿De acuerdo? Entonces, una pieza real hay que tomar en cuenta el stock, en este caso sería el material sobrante, más el 70% de la herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si esta pieza, vamos a poner aquí que en rojo está mi stock, ¿de acuerdo? Vamos a poner esto por acá. Entonces ahí me van a entender, tiene 3 milímetros, esta pieza mide 100 por 50. Entonces esto va a medir 103 por 56, por decirles algo. ¿Qué pasa con la entrada? Bueno, la entrada va a ser el 70% de una fresa. Si yo voy a trabajar una fresa de 10 milímetros, teniendo en cuenta que este es mi 0,0 de origen, ¿de acuerdo? En absoluto, hay que tomar en cuenta estos 3 milímetros más el 70% de la fresa. Esto va a decir, en otras palabras simples, ¿verdad? Que el 70% de 10 son 7. 7 más los 3 milímetros de stock, obviamente tenemos que estar afuera, 10 milímetros para entrar compensando con eje 41. ¿De acuerdo? Eso es importante que hay que tomar mucho en cuenta a la hora de generar códigos de trabajo. De igual manera va a suceder si ustedes quieren terminar en curva. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren terminar en curva, tienen que generar una pequeña curva de salida o una línea de inclinación para poder sacar esa fresa y no se quede acá. Recordando siempre esto, muchachos, compañeros, ¿verdad? Que la fresa siempre va a tener una pequeña oscilación por el esfuerzo que vaya a tener. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? No, seguimos adelante. Ok, buscamos acá ya nuestro G42, que es automáticamente lo mismo. ¿De acuerdo? Que eso es lo que normalmente hacemos nosotros. Eso va a depender hacia dónde quiero ir. ¿De acuerdo? Que esa es la trayectoria que yo necesito programar y la trayectoria compensada. Si ustedes ven desde el punto de vista, ¿de acuerdo? En cualquier punto, por eso se marca en cualquier posición, siempre se está ubicando en este sector al lado derecho del perfil. ¿Lo ven acá? Lado derecho del perfil, lado derecho del perfil. Buscando siempre el centro. Esto es importante, igual que le digo a los chicos, ¿verdad? Que normalmente cuando ustedes estén trabajando sobre esto, hay que tomar en cuenta si hay algún material de exceso sobre estos sentidos. ¿Por qué? Porque uno de los errores más convenientes que hacen la gente, ¿verdad? Es que meten una fresa de 10 milímetros para desbastar y luego meten una fresa de media pulgada para acabar. Obviamente, pues, si tengo más material acá, pues obviamente, pues la herramienta que va a acabar va a tener un esfuerzo y por lo general, pues te va a disminuir por la oxidación que existe, mecánico, la pieza a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces es importante que pues, tenerlo en cuenta a la hora de programar, que normalmente estos son los errores pequeños que comete la gente cuando está arrancando a programar. Luego tenemos otro ciclo de cancelación, que es el G80. Recordando un poco, ¿verdad? Este G80 cancela los ciclos G98 y G99. De igual manera se le conoce como cancelación del ciclo enlatado. ¿Qué significa esto? Que va a cancelar todos los ciclos que tengan que ver con taladrado. ¿De acuerdo? Todos. G81, G82, G83. Igual puede, en este caso, pues succionar estos códigos, el 98 y 99, que son las subrutinas o subprogramas que vamos a realizar más adelante. Luego, vamos a arrancar con lo que es el G81.
¿De acuerdo? Es importante que nosotros tengamos en cuenta qué significa cada letra cuando vamos a formar el ciclo de trabajo. Aquí hay un pequeño formato de cómo se va a taladrar en la primera posición. Por ejemplo, aquí vamos a poner la secuencia número 4, después de todo encabezado. Luego tenemos el ciclo de taladrado. Este ciclo de taladrado es aquel que no tiene PEC. ¿Qué es el PEC? Son los cortes interrumpidos que vamos a generar sobre una pieza a trabajar. ¿Qué significa esto en palabras sencillas? Es cuando sometemos a la broca, cortamos, sacamos, desembotamos la viruta, volvemos a meter más profundidad, sacamos y desembotamos la viruta. Pero en este caso significa que vamos a utilizar la broca y la vamos a perforar sin tener que sacarla a desahogar. ¿De acuerdo? Como dice uno, de un solo golpe. ¿De acuerdo? Alrededor de él, ¿qué va a tener? Bueno, las posiciones X, Y. Esto es indiferente si ustedes quieren colocarlo. ¿De acuerdo? Es importante que ustedes lo tengan ahí. Puede estar primero Y y luego X. ¿De acuerdo? Es importante que ustedes también tengan que en este sentido el orden no altera al final del producto. Luego tenemos Z. ¿Okay? Estos son posicionamientos. Por ejemplo, X10, Y-10, X50, Y50, por decirles algo. Z va a ser la profundidad final. Si en este caso nuestro agujero que vayamos a construir va a tener, tenemos una placa acá y tenemos acá este agujerito que vamos a construir, tiene una profundidad de 10 milímetros, este Z que está por acá, ¿de acuerdo? Va a tener que usar menos 10, ¿de acuerdo? Eso es importante que lo vayamos a tener, si en este caso es una perforación de 10. R significa nuestro plano de retracción. ¿Qué significa nuestro plano de retracción? Significa que nosotros, si tenemos el 0 en nuestra placa y tenemos que generar un agujero específico a una cierta profundidad, ¿de acuerdo? Que queramos construir por acá, la altura de seguridad o retracción es la distancia que usted va a tener del movimiento rápido de la máquina antes de cortar. Por ejemplo, yo puedo dejar acá 2 milímetros, ¿de acuerdo? Antes que la herramienta empiece a cortar, ¿de acuerdo? Entonces la herramienta viene rápidamente hacia este sentido, para 2 positivo y luego trabajará con el avance, ¿de acuerdo? Pero en este caso también es importante tener en cuenta que si la viruta es muy larga, ¿de acuerdo? Probablemente este desahogo de 2 vaya a incrementar, ¿de acuerdo? Y por final tenemos lo que es la letra F. F sería nuestro avance. ¿A cuánta velocidad quiero que corte esa broca? ¿Cuánto es los milímetros por segundo que quiero que esa herramienta corte? Y eso aquí en este F entrará en este caso los cálculos que normalmente pues ya en Fresa 1, ¿verdad? Lo vemos nosotros y inclusive en taladro cuando veamos o se ve en cuarto año. ¿De acuerdo? Ok, abrimos un espacio para lo que tengan algunas preguntas, profesores. Si existe alguna pregunta. Tal vez se me repasa un momentito esa parte del R, como que me quedó ahí un poquito. Esta parte del R, lo que es el plano de retracción. Ok, el plano de retracción, vamos a imaginarnos una pieza, ¿de acuerdo? Vamos a aprovechar que esta herramienta está por ahí, ¿de acuerdo? Cuando vayamos a palpar la herramienta, por ejemplo, yo tengo esta herramienta por acá y le pongo acá, aquí va a estar nuestra herramienta 0. Eso quiere decir que cuando tú tienes la herramienta en la fresadora, vos llegás, la palpás, ¿de acuerdo? La tenés ahí a una distancia y luego la sacás para que ella no toque la superficie. Entonces, ¿qué significa esa R? Esa es la distancia que yo voy a tener con respecto a la punta de la broca hacia la pieza, ¿de acuerdo? A la velocidad del avance con que yo voy a concurrir o corroborar, ¿de acuerdo? Con lo que yo puse. ¿De acuerdo? Es en otras palabras fáciles. Cuando la herramienta, si ustedes bajan el taladro rápidamente, o no sé si han visto la fresadora CNC que baja muy rápidamente el cabezal, ella tiene que detenerse antes que corte. ¿De acuerdo? Y luego tiene que profundizar a un avance, ese avance que será programado por nosotros. Recordando esto, el G00 es un movimiento rápido que usted ni yo podemos modificar.
ya es un código que realmente trae la máquina por default. Y si esa herramienta baja a esa velocidad para hacer el agujero, obviamente vamos a perder nuestra herramienta. Entonces, esta retracción que yo tengo siempre va a ser como la altura de seguridad, que normalmente a veces le llaman por otras palabras. Una altura de seguridad que la herramienta no va a tocar antes de cortar. Es un espacio libre. Ok, perfecto, sí, tenía eso, que sí, como, sí, lo manejo como zona de seguridad. Entonces, sí, sí, perfecto, ahí me quedó clara esa parte. Muchísimas Ok, gracias. con mucho gusto. Luego tenemos el G82. De acuerdo, a diferencia del código G81, la única diferencia es que se está agregando la letra P. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan ustedes la letra P? En este caso sería nuestra pausa. ¿De acuerdo? La pausa, pero en este caso no estoy trayéndome el código que nosotros teníamos para generar un tiempo o pausa, que era una cosa para pulir que nosotros teníamos anteriormente, pero en este caso es una pausa para lo que es el taladrado, ¿de acuerdo? Este es el único chance que yo tengo para utilizar, en este caso ya sea por una profundidad de Avellán, con el G82, es el único que yo puedo optar. Ustedes no pueden poner en el G81 ni en el G83P, porque el código no lo entiende, aparte que te va a mandar una alarma. ¿De acuerdo? Toda máquina, según la normalización ISO, ¿de acuerdo? Este código puede ser acompañado con la P. Igual, si ustedes quieren trabajar de un solo corte, ¿verdad? En este caso, pueden trabajarlo y al final pueden decirle pese a 0. Entonces, nada más llegas, cortas y ya sale, pero realmente no tendría la funcionalidad y tendría la opción mejor de utilizar el G81. ¿De acuerdo? Es importante que lo tengamos ahí, compañeros. Importante traducir esto, ¿verdad? Esa P serían segundos. Si ustedes ponen P1, P2, P3, serían segundos. 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, cuando la broca se queda abajo. Eso significa que cuando va a perforar, ojo, aquí está perforando de un solo golpe o de un solo corte sin tener PEC. Para eso es el G82. ¿De acuerdo? Entonces llega, perfora de un solo golpe y se queda 2, 3, 4 segundos, dependiendo de lo que ustedes quieran poner, y luego sale. ¿De acuerdo? Es importante que ustedes lo tengan aquí. Si ustedes ven esto, esta gráfica que se ve acá, va a tener la altura de retracción o altura de seguridad. Entrará, en este caso, de acuerdo a la profundidad final de un solo golpe, y se va a quedar en tiempo. Este tiempo que va a estar aquí abajo es el que usted va a poner aquí en P y eso lo va a determinar el programador, que es lo que realmente quiero hacer. ¿De acuerdo, compañeros? ¿Preguntas? Tengo aquí un micrófono activo, es el señor Wilkin Castillo. No. Ok, seguimos. Tenemos ahora G83. De acuerdo, aquí es el código donde sí realmente tenemos que desahogar. ¿De acuerdo? Número de secuencia, el código, nuestro posicionamiento. Igual reitero, esto es un orden que yo en lo personal me gusta siempre utilizar, X, Y, Z. Igual los software, ustedes siempre van a tener o van a ver que está en ese orden, al menos que el programador sepa un poquito ahí de variación de macros y realmente pues, lo puede hacer. Realmente siempre nos va a tener esta variable, ¿de acuerdo? X, Y, Z, donde yo puedo modificar, igualmente no va a tener un resultado negativo con el producto. Igual, manejamos nuestra primera posición X, la segunda posición Y, la profundidad. En este caso, ¿de acuerdo? Nuestro plano de retracción o altura de seguridad, pero nuestra variable va a ser Q, ¿de acuerdo? Esta Q va a ser, gráficamente, cuánto voy a penetrar, ¿de acuerdo? En milímetros, pero positivo. ¿De acuerdo? Aunque la profundidad vaya negativa, nuestro Q en este caso va a ser positivo. Eso significa que si aquí hay 2 milímetros a esta profundidad,
va a irse de nuevo a R y luego va a bajar otros 2 milímetros y subirá a R, ¿de acuerdo? Y vuelve a bajar los últimos 2 milímetros para luego subir a R, ¿de acuerdo? Es importante que nosotros tengamos en cuenta qué significa ese pequeño espacio, ¿de acuerdo? Posterior tenemos F, ¿de acuerdo? En este caso, F es nuestro avance. Es importante que lo tengamos ahí. Aquí abajo viene la letra D, ¿de acuerdo? Esta D hay que omitirla en este caso, porque una cosa es el plano de retracción y otra es cuando yo en este caso, o nosotros que estamos programando la máquina, si yo tengo, vamos a ver en vista frontal, tengo aquí una pieza lisa, pero aquí concurrentemente tengo una brida. De acuerdo, entonces yo tengo que perforar acá, levantar un poco más, venirme con la altura de seguridad y luego con la retracción. Entonces es importante que también podamos saber y conocer qué significa esta letra D en lo que es el formato de taladro, en este caso, ¿verdad? En opciones de programas a pie. ¿Preguntas? Compañeros. Una consultita, Michael. Sí, claro, con mucho gusto. En este caso, espera que ya me perdí. En el punto R, cada vez que él va profundizando, siempre tiene que llegar a ese punto. No hay algún punto que yo pueda programar que no tenga que salir totalmente, aún según una profundidad muy grande. Bueno, ahí se pierde tal vez un poco de tiempo que llegue hasta arriba otra vez. Sin eso no hay forma de que uno pueda... No, porque este Q lo que hace, por ejemplo, digamos, eso va a depender también mucho de la máquina, ¿verdad? Porque lo que hace que si hay mucha profundidad, siempre tengo que desahogar, tengo que sacar la broca porque la acumulación que yo tengo en la gruta, en la herramienta, pues me va a crear una desviación. También esta distancia, ¿verdad? Que yo puedo tener en R, puede ser más de 2, 1, 4, 5, pero eso dependiendo de tu salida de gruta y el tamaño o el diámetro o dimensión de la herramienta con que vayas a trabajar. Tal vez usted dice, es que eso es tiempo, pero realmente la máquina al final del paso, ¿verdad? Esos 2 milímetros lo va a convertir en un movimiento rápido. Y usted prácticamente en medio segundo lo estás viendo. ¿De acuerdo? Ok, perfecto, gracias. Con mucho gusto. Les cuento, ¿verdad? Que hay unas máquinas que Q también lo traduce, es que lo que hace es que levanta a R, ¿de acuerdo? Pero se profundiza el primer Q. Levanta los 2 milímetros auxiliares que tengo, por ejemplo, si lo pongo R2, levanta, si tengo una profundidad de 4, menos 4 en este caso, y en este caso R2, nada más sale 2, queda dentro de la broca menos 2, ¿de acuerdo? ¿Eso es conveniente? Pues en algunos casos, dependiendo de la profundidad del agujero, ¿de acuerdo? Eso también, entonces, cuando eso pasa, normalmente tenemos que optar también por la altura de seguridad para que la herramienta tenga el chance de poder, pues, embotar. Y ustedes me dirán, bueno, ¿para qué funciona si R puede ser 2 o 3? Bueno, funciona mucho en los spot drill, cuando tenemos que puntear. Spot drill es una broca guía, ¿de acuerdo? Que está sustituyendo la broca de centro, ¿de acuerdo? Es una herramienta, pues, la cual yo, pues, puedo perforar, puedo hacer un bisel y puedo puntear también. Eso dependiendo de la herramienta que vaya a utilizar. O sea, es una herramienta de 3 en 1, dependiendo de los usos, ¿de acuerdo? Entonces, una herramienta que suba 2 en un plano constante, por ejemplo, como por decirles esto, que va a ser en este caso 7 centros sobre esta superficie, pues 1 milímetro es más que suficiente, porque perfora 5 décimas, sube 1, se desplaza, perfora 5 décimas, sube 1, se desplaza. ¿De acuerdo? Todos esos son tiempos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de programarlos. Ok, ya esto es un poco modo lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Un poco el repaso para que lo tengan ustedes ahí. Siempre toman en cuenta que 90 siempre va a salir sobre un cero único. El 91 son diferentes ceros, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos un poco lo que son las observaciones que hemos visto anteriormente del giro del lucillo. El M03, ¿de acuerdo? En este caso gira a favor de la manecilla del reloj. El M04 en contra de la manecilla del reloj, ¿verdad? Que en este caso nuestra fresa que está aquí objetivizada, pues va a reventar o va a quebrar los gavilanes o filos porque se giraría al revés, ¿verdad? Obviamente aquí tendría que usar un M03, no un M04, pero por gráfica, para que lo vean qué significa, hay que tomarlo en cuenta.
Importante, siempre M4 siempre va a estar acompañado por S. ¿Recuerdan ustedes? El M05. Eso significa que en este caso vamos a parar el usillo. Eso significa prácticamente que si vamos a mecanizar esta pieza que ustedes ven acá, la máquina automáticamente al final del ciclo o al final de la altura, por ejemplo en este caso llegaste, mecanizaste y la fresa levantó, aquí tengo que hacer un paro inmediato del usillo para que la herramienta pues pueda hacer el cambio. Las máquinas modernas, ¿verdad? Lo que hace es que si ya terminaste de mecanizar y viene un cambio automático, automáticamente ella por default hace el paro de las revoluciones y hace el cambio. Pero es importante que pues sepamos esto un poquito. El M05 nada más lo que hace es parar o detener las revoluciones para que en este caso la herramienta no gire. Si ustedes ven acá, no tiene ningún acompañamiento. El cambio de herramienta, en este caso, tiene que ver ya sea si ustedes tienen una máquina automática o una semiautomática. Semiautomática sería que ustedes llegan, cambian con la mano, insertan la herramienta en el usillo, o en este caso, pues tengamos un magazine de muchas herramientas que realmente, pues, tengo chance que sea automático. De igual manera, siempre va a estar acompañado por el código de cambio y el número de herramienta. Siempre es importante que lo tengan ustedes ahí. Estos son los planos de trabajo que nuestros compañeros les suministraron a ustedes anteriormente por medio del WhatsApp. ¿De acuerdo? Para que tomen en cuenta ustedes cómo lo están trabajando y cómo ustedes los podrían visualizar. Algo importante que son los puntos de referencia a la máquina, que son los ceros de cómo lo pueden identificar. ¿De acuerdo? Es importante también saber identificar cuál es el cero pieza para nosotros y cuál es el cero herramienta para nuestro caso. En este caso es un torno, de acuerdo, suizo, que tengo un usillo y aquí tengo acá una herramienta que se puede mover, ¿de acuerdo? Y puede perforar, obviamente, ¿de acuerdo? Entonces aquí tengo una torreta visualizada por la parte de abajo también, un usillo, obviamente aquí no sé la torreta de los movimientos que yo voy a tener, por eso se ve el ZMN, el XMN, ¿de acuerdo? Que voy a tener como referencia para que ustedes no tengan una circunstancia de poderse confundir, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos va a confundir un poco más que lo que quiero es que sepan un poco qué significa nuestras letras en este caso. Por ejemplo, en el caso del torno, R sería nuestra distancia antes que mi torno empiece a trabajar, ¿de acuerdo? Luego tenemos lo que para nosotros sería Z, ¿verdad? Que sería nuestra profundidad. Eso es lo importante que vamos a tener. Luego, posteriormente, vamos a decirle a nuestra máquina que se mueva en usillo, tanto en torno como fuerza, va a utilizar los mismos códigos. Importante, para que todos tengan alguna referencia. En tornos, en nuestro cero máquina, en este caso, el cero que siempre vamos a utilizar con home, siempre va a estar detrás de nuestras mordazas o el usillo que se monta y se desmonta, ¿de acuerdo? Es importante tener en cuenta esto. Y en la fresadora siempre va a estar en nuestro cabezal superior. ¿De acuerdo? Siempre va a subir hasta el último punto donde estará nuestro microsensor, ¿de acuerdo? Para poder generar nuestra referencia. En las máquinas modernas, normalmente cuando usted apaga y enciende, no hay que estar llamando a home. Automáticamente ella reconoce el punto de origen con que estaríamos trabajando. Cosas que tenemos que memorizar nosotros, algunas de las teclas, ¿de acuerdo? Esto es meramente en los paneles, ¿verdad? Que eso lo vamos a ver posteriormente. Sería nuestras teclas que vamos a utilizar a la hora de introducir datos y les voy a mandar home. De esto, por el momento, ¿qué me interesa que sepan ustedes? Nuestro punto de referencia. Este es el principal para nosotros. ¿De acuerdo? Luego aquí tenemos nuestra simbología. Esta es la simbología para cero pieza. ¿De acuerdo? Es importante que ustedes lo tengan. No necesariamente en un plano ustedes van a poner X0 y Y0. Con solo esta simbología, ustedes van a tener ya que reconocer el 00. La simbología del cero máquina. ¿De acuerdo? Y en este caso, nuestras referencias con los planos de trabajo a utilizar, que sería el G54. Este es nuestro plano de referencia con el plano de nuestra máquina. ¿De acuerdo? Para que ustedes vean de cómo está simbolizado.
Hay un código que realmente nos está quedando por fuera, de acuerdo, que no he visto todavía con ustedes, que en este caso, para nosotros, es el G49, perdón, el G49. ¿Qué significa el G49? El G49 cancela nuestra estructura en la compensación de H. H sería la altura de la herramienta. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, compañeros? Hasta acá para irnos a unos ejercicios. En la fresa, Michael, ahí, tal vez, ¿verdad? H. Sí, ya ahorita vamos a ver un poco la máquina para que vean qué es H. Ya vamos a salir por acá, para ver si tienen alguna pregunta con respecto a lo que tengo por aquí. Ok. Damos un segundito nada más para que ustedes podamos ver en una máquina o una simbología de una máquina lo que yo quiero dar como referencia. Un momento nada más. Ustedes me indican cuando ya pueden ver la pantalla. Yo la veo. Ya la estoy viendo. ¿Ya sí ven la fresa? Sí. Ok, perfecto, compañeros. Ok, ¿qué es exactamente lo que estábamos hablando ahorita nosotros? ¿De acuerdo? Para nosotros, H, ¿de acuerdo? Es este movimiento que yo voy a tener en mi cabezal, ¿de acuerdo? Vamos a mandar esta máquina para que ustedes vean nuestra referencia a home, ¿de acuerdo? Siempre la máquina hay que tomar en cuenta los tres ejes, a menos que dos tenga el rotatorio. Entonces, aquí tengo el X, ¿de acuerdo? Aquí voy a tener el Y, y este es el Z. Si ustedes ven este movimiento que yo tengo acá, inmediatamente pueden ver y visualizar que esto va a ser H. ¿De acuerdo? Es importante que nosotros tengamos muy en cuenta. ¿De acuerdo? Vamos a proceder un momento para que vean ustedes nuestros movimientos. Sí. No sé si ustedes pueden visualizar ahí la máquina que se está moviendo. Correcto. ¿Ven acá? Esto es H, esta es la altura de nuestra herramienta, ¿de acuerdo? Es importante que ustedes lo tengan acá. ¿De acuerdo? Importante, las máquinas siempre ustedes van a tener un estatus en qué herramienta voy a estar trabajando. ¿De acuerdo? Igual va a aparecer aquí en mi pantalla. Si ustedes ven aquí este pequeño T, no sé si lo pueden ver acá, está en la T25 en teoría. ¿De acuerdo? Que está posicionada en la herramienta o posición 1. Por ejemplo, si en este caso yo quiero montar en esa T25, ¿de acuerdo? Que esa herramienta mía 10 milímetros, ustedes van a poner en el G43, ¿de acuerdo? El H, perdón, en el G41, el D25. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestros offset o nuestras páginas de trabajo? Bueno, si ustedes ven acá, no sé si logran ver ustedes, las máquinas siempre van a tener una geometría en H, un desgaste en H, una geometría en D y un desgaste en D. Ese D que ustedes vieron anteriormente es este D que está acá. Entonces, si ustedes quieren modificar o compensar el diámetro, aquí es donde deben colocar su dimensión de la herramienta. ¿De acuerdo, compañeros? No sé si aquí en preguntas, ya poco en máquina, podemos sacar un poco en dudas lo que significa cada código. Si ustedes tienen alguna pregunta. Vamos a hacer un cambio de herramienta para que vean ustedes qué significa esto, ¿verdad? Luego, posteriormente, vamos a ver esto, que realmente, pues, en su momento les puede servir de ayuda. Aquí funciona exactamente igual. Pongo mi herramienta T1,
M6. A diferencia de otras máquinas, eso dependerá, pero en los FANUC ustedes tienen que poner punto y coma, que sería nuestro fin de ciclo. ¿De acuerdo? De aquí en adelante lo que tenemos que agregar, o en este caso, insertar. ¿De acuerdo? Porque en este caso la máquina no simula, bueno, en este caso tengo un protector de escritura. Si yo no lo inserto automáticamente, la máquina no me lo va a leer. ¿De acuerdo? Entonces, insertamos, ya está activo nuestro código y automáticamente generamos nuestro ciclo STAR. ¿Lo vieron ahí? Esa es la función siempre. Ok, vamos a ver si podemos hacer otro objetivo que teníamos nosotros. Vamos a ver que si teníamos por ahí algún código, chicos. No sé, compañeros, que sepan ustedes que tengan dudas, por lo menos para simularlo por acá, para irnos ya a ejercicios. Específicamente, vamos a un pequeño receso y luego a algunos ejercicios que ya tengo planeado para ustedes. No. Estaremos por el momento por acá. Entonces, Elber, hacemos un pequeño receso. ¿De acuerdo? Unos 10 minutos más o menos. Nos vemos a las 3:02 para... Perfecto. Bueno, compañeros, aquí tengo un ejercicio, ¿de acuerdo? Primero, específicamente con el G00. ¿De acuerdo? Entonces, lo voy a explicar qué es exactamente un ejercicio básico, ¿verdad? ¿De acuerdo? De cómo se puede estructurar. Entonces, si ustedes ven acá, vamos a tener punto de inicio. Entonces, se llama PI. ¿De acuerdo? Yo quiero que en este caso mi herramienta que está acá, ¿de acuerdo? Vaya a PF. ¿De acuerdo? En nuestras coordenadas Y y X. ¿De acuerdo? Estas son mis dimensiones en absoluto, 150 y 100 milímetros. Y en Z va a tener siempre una altura de 5. Mi punto de inicio va a ser este que está acá, a 5 positivo. Y mi punto final, obviamente, se tiene que mantener. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona nuestro ejercicio? Y ahorita les vamos a hacer algunas preguntas al aire para que ustedes me ayuden. ¿De acuerdo? Entonces, mi estructura de formato siempre va a trabajar siempre con una estructura de secuencia. ¿De acuerdo? Luego, posteriormente, vamos a trabajar nuestro formato de código. ¿De acuerdo? Que eso es muy, muy importante. ¿Qué vamos a hacer o qué vamos a poner siempre en nuestro primer punto? La coordenada que en este caso, por orden, nos estaría pidiendo. En este caso, ¿cuál sería? X. X, ¿cuánto es el valor? 150. ¿De acuerdo? Entonces, nuestro primer X aquí tendríamos que ponerle 150. Luego, nuestra siguiente posición va a ser 100. Entonces, aquí en Y voy a poner 100. Lo que ocupo es que esta herramienta que está en mi posición inicial se vaya hacia mi punto final. ¿De acuerdo? Eso significa que mi herramienta va a tener Z5. ¿De acuerdo? X 150, Y 100, Z5. ¿De acuerdo? Si ustedes lo ven acá, aquí estaría G00, X 150, Y 100, Z5. Entonces, esa es mi posición que yo quiero, punto 1 al punto 2. ¿De acuerdo? Michael, Obviamente, perdón. tal vez si ponemos a los compañeros que nos ayuden ahí a ir haciendo los ejercicios. Ahí tengo un as bajo la manga, espere, para que vean. Es que yo quiero que esto nada más, como dicen los chiquillos, bro, es que ustedes hacen más fácil y nos dejan más difícil a nosotros. ¿De acuerdo? Pero Ok, ya ok. vamos a que ustedes interpreten un poquito esto. ¿De acuerdo? Para que no se me quede un poquito atrás. ¿Ok? Entonces, me entendieron un poco lo que es la idea de esto. Aquí lo que hicieron fue nada más que después de ese momento se vaya a Z0, que se posicione al plano 0. Pero no quiero verlo con ustedes. Ok, ya con respecto a esto, ¿verdad? No sé si algún voluntario quiere encenderme el micrófono. Solo uno, ocupo, nada más. Solo uno. Sí. Ok, don Carlos Solís. ¿Cómo La está? pregunta, bien ustedes, un placer tenerlo por acá. Muchas La gracias. pregunta que yo te hago a usted en este momento, ¿verdad? Ya viste que el ejercicio es muy fácil. Estoy trabajando con el Y y el X.
qué plano de trabajo estoy Y el plano XY. utilizando acá. G19, G18 o G17. Perdón, es que no te escuché bien la pregunta. Ok. En este caso estamos trabajando con dos coordenadas, X y Y, ¿correcto? Sí. Ok. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál coordenada de trabajo voy a trabajar? G19, G18 y G17. ¿Y por qué? Ok, déjame repasar. Sí. Bueno, vamos a ver, la coordenada que estamos viendo, digamos, es en el plano XY, ¿verdad? Ajá. Entonces, el G17 era... Michael, no lo tengo apuntado por acá. Bueno, es que si fue lo que vimos si fue lo que vi al principio, no lo tengo porque yo llegué 15 minutos tarde, Michael. Ok, entonces para que lo tengas como apunte, que es importante Sí. porque esto lo vamos a seguir trabajando. G17, en este caso sería nuestro plano X y Y. ¿De acuerdo? El G18 va a ser nuestro plano Z y X. Y el G19 para nosotros, en este caso va a ser Y y Z. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente los ejercicios, si vos ves que estamos trabajando en estas dos coordenadas en nuestro plano cartesiano, inmediatamente estamos viendo que es este plano que estamos trabajando. Aquí es el G17. Exactamente. Si usted aquí en este caso ves un Z y aquí un X, estaríamos trabajando con el G18. Exacto. Vos, la última vez, no sé si viste esta parte, ¿qué significaba esto específicamente? ¿Con qué estaríamos trabajando? ¿Cómo lo podemos interpretar específicamente en una estructura? Sí, lo que hace la máquina es, digamos, identificar esos planos, digamos, con la G, ¿verdad? Que los identifica para que ella pueda pasar de un plano a otro. Sí, pero vamos, ¿cómo funcionan? Vamos a hacer un ejemplito pequeño. Por ejemplo, este G17 es porque mi máquina está haciendo una trayectoria como esta, sobre estos planos. Exacto. ¿De acuerdo? Sí. ¿Cuál sería mi trayectoria en G18? ¿Te acuerdas? Sí, no, la trayectoria sería, viéndolo así, sería como vertical, estaría trabajando de forma vertical en el plano ZX. Si aquí estuviera mi puerta, ¿de acuerdo? Si estamos viendo esta figura, no sé si quito esto por acá. Sí, sería la puerta. Si aquí está la puerta, este sería el frente. Entonces estaríamos trabajando sobre este X y aquí en Z, ¿cierto? Sí, sí. Si tenemos con este correspondiente, pues tendríamos que utilizar el plano G19, ¿verdad? ¿De acuerdo? Para hacer una forma como esta aquí de nuevo, pero en la coordenada Y. Exacto. Sí, es un poquito para refrescar y tal vez los compañeros ocupan ahí refrescarse un poquito. De acuerdo, muchísimas gracias, caballero. Bueno. Ok, vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tapar por acá. No sé si alguien ahí voluntariamente sería tan amable de hacer el siguiente ejercicio. Es este. O sea, usted hizo más fácil y ahora me puse más difícil. Este tiene profundidad. Y va a trabajarme usted el G01 o el que quiera, ¿verdad? El G01 y el G00. Aquí empieza mi primera posición. La segunda, tercera, ¿de acuerdo? Y la cuarta, obviamente, que tienen que salir. Entonces, no sé quién sería tan amable de hacer este ejercicio. Jimena Guillén. Voy ahí, ¿me escucha? Sí, te escucho perfectamente. ¿Qué tengo que hacer? Las coordenadas. Sí, nos vamos aquí a la posición 1, posición 2, posición 3 y obviamente la posición de salida. ¿Absolutas o incrementales? ¿Puedo visitar este pequeño ejemplo? Absoluto.
sea, aquí vamos a tratar ahorita por momento absoluto. Teniendo Ok. en cuenta, si ves acá, tengo aquí un -2, que es la profundidad, y este es un +5. El clearance, ok. Ajá. Entonces, no sé si querés digitarlo por ahí. Ok, buenísimo. ¿Dónde era que me salía la barbita? Arriba en opciones, donde se está compartiendo la pantalla. Listo. Ven aquí dice opciones de vista, annotate o anotación. Ahí están las herramientas para que puedas Dime, escribir los códigos. compañera, Sí, señor. voy a trabajar con el primer punto, nada más, ¿verdad? Que sería, en este caso, yo te lo voy a dar y usted hace el consecutivo, que serían 6 posiciones. Voy a darte el Listo. primero. Va a ser G00, X0, Y0, Z5, ¿verdad? Que sería el punto 1 que estaría en esta posición, ¿de acuerdo? E00, perdón, Z5. Ajá, G00, X0, Y0, Z5. Voy a apuntárselo aquí en una esquinita. Ahí lo G00. está apuntando. Qué raro, yo no lo puedo ver. ¿No lo están viendo? No. Michael, ¿vos lo ves? No, yo no te veo por acá, vamos, yo voy a poner aquí eso, ¿verdad? El G00, Ay, es que yo abrí un cuadrito, ya X0, lo vi. Y0, ajá, exactamente, ya lo vi ahí. Ahí está, ahora sí. Y ahora sí, excelente. Hago el siguiente, entonces serían Este punto, em, G00, X10, Y15, Z5. correcto. El otro punto sería G01. Tienes que darle terminar la edición porque si no, no se puede ver. Ah, ok, es que cada vez que lo toco se me abren cuadritos diferentes. Sí. Nada más le das enter, 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 y obviamente se da el significado, pero si vos querés que nosotros lo veamos, tenés que cerrar ese cuadro y empezar otro. Exactamente, porque si no, no lo Ok. podemos ver. Entonces, G00, X10, Y15, Z5. ¿Ya lo pueden ver? Dale enter, para ver si lo vemos. Ahí sí, ¿ves? Ahora sí lo vemos. Ahí. Ajá. Hay El que terminar siguiente. la edición para poder verlo, sí, porque si no, no se ve. Ujú. G01, G01, en este caso X10, perdón. Bueno, es necesario que ponga todos los códigos, porque en este ¿No? caso como solo se va a mover en Z, entonces pongo. Ajá. Ok. Exactamente, eso es lo que vamos. Hay que recordar cuáles son los códigos modales y no modales. ¿Se acuerdan? O vimos en su momento, por eso es la idea del ejercicio. Que vayan recordando por qué es modal y qué no es modal, y por qué tengo que poner la cuota y cuándo no tengo que poner la coordenada. No sé si eso está bueno. Ok, perfecto, Jimé. Ok, Ojo, falta algo muy importante, ¿verdad? Como una observación, pero si no, si ustedes quieren, terminamos el ejercicio y luego hago las observaciones. ¿De acuerdo? aquí sería entonces X. Sería absoluto, ¿verdad? X90. Estoy haciendo un despelote. Ocupa una reglita para que le queden rectos. Usted puede, ay, dice, Ah, ustedes pueden mover, ay, se fue, se me vio. Ahí fue un reflex. bueno, iba bien. Me faltó el 5 y el 6. No chepe, Jimena. Ahora sí. Ok. Jimena, ibas por el G1, Z-2, ¿verdad? Correcto. Voy a escribirlo aquí un poco más. Ok. Si quieres, lo vas diciendo. Yo lo voy escribiendo. Nada más dame chancito para escribirlo por acá. Sí, Ustedes mejor. sí ven lo que estoy haciendo yo. Sí. Ustedes sí ven esto, ¿verdad? Sí, la edición de Michael sí se ve. Ok. Yo voy a hacer esto porque normalmente cuando estás programando hay que poner punto y coma. ¿De acuerdo? Ok. X10, me dijo Jimena.
Y en este caso me puso 15 y Z5, que estaría bien, ¿verdad? Que es parte de lo que tenemos como objetivo. Luego Jimena me dijo que tenemos un G1, ¿de acuerdo? Z-2 y hasta ahí llegó, ¿cierto? Correcto. Luego me dijo que tenemos un G01 que se nos va a dar a X90, ¿correcto? Ok, usted me dicta. G01. Ok. Bueno, podría ser un G00Z5. Un G00 Z5. ¿De acuerdo? Bájalo hasta ahí, ¿verdad? Ahí estaríamos, Jimena. Sí. Ok, vamos a hacer algunas observaciones, ¿de acuerdo? Con respecto a este programa que está tapado. El primer punto que tenemos acá está perfecto, ¿verdad? De acuerdo, tenemos el primer punto que va a arrancar Z5, X0, Y0, porque estamos trabajando en el sistema absoluto, ¿de acuerdo? Solo este punto de coordenadas. Luego tenemos este movimiento G00, X10, Y15, porque en este caso Jimena se trasladó del punto 1 al punto 2, ¿de acuerdo? 1 al punto 2. ¿Qué distancia tenemos? 10 y 15. Y estaríamos bien porque se mantienen 5. Y usted me hubiera dicho, compañero, disculpe, pero si usted, ¿qué pasa si no hubiera puesto el Z acá? Yo le digo a usted, está muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos un código preparatorio modal. Entonces, ¿qué pasa con el código preparatorio modal? Cuando yo tengo esta coordenada que está acá, ella automáticamente va a guardar en su pequeña memoria esta pequeña coordenada sin modificarse. ¿De acuerdo? Ok, vamos con la tercera línea. La tercera línea, en este caso, obviamente, estamos por acá, tenemos que posicionarnos en este caso. ¿De acuerdo? Si lo vemos relativamente en una máquina herramienta, ¿de acuerdo? Tenemos 5 milímetros que tenemos que bajar a una distancia específica. Pero Jimena optó, en este caso, que de 5 baje a -2. Pero en este caso, al ser un código preparatorio modal, necesito que esté acompañado con la letra F, que es el que me va a determinar nuestro avance. Aquí vienen unos cálculos, ¿verdad? De la velocidad con que yo voy a penetrar, si la fresa tiene 2 filos, 3 filos, 4 filos, si es para aluminio, si es para acero, etcétera, etcétera. Yo voy a colocar uno cualquiera, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar a 150 milímetros por segundo. El G1 siempre va a estar acompañado por el F. Y ustedes me preguntarán, compañero, ¿y qué pasa si el F no está ahí? Entonces, ella lo que va a tomar en cuenta el último F del último programa de la última vez que la máquina estuvo activa. ¿De acuerdo? Luego, posteriormente, tenemos el G01, que estaría muy bien, que es el desplazamiento de 2, en este caso, a 4. ¿De acuerdo? Y usted me dice, ¿por qué el 3 no? Porque el 3 sería la profundidad, que ya teníamos visto anteriormente. Este G90, ¿de acuerdo? Es muy distinto, perdón, este X90 es muy distinto cuando quiero trabajar vertical y cuando ya tengo que tener un desplazamiento. Si ustedes no ponen, en este caso, el F como una modificación del movimiento X y Y, la máquina, por ser un código modal, ¿de acuerdo? Va a seguir este que fue el último que estuvo en ejecución. Entonces, este movimiento que tengo acá, probablemente ella virtualmente se va a manejar a 150. ¿De acuerdo? Si yo quiero modificarlo o quiero hacer este variable del código modal, tendré que modificar esa F por 250 y le damos fin de línea. Ahora bien, esto es especulando un poco los movimientos que yo tengo que generar, ¿verdad? Yo en este caso yo tengo que ponerle un G01 de salida, ¿de acuerdo? En Z. Y ustedes me preguntan, ¿por qué? Cuando yo tengo esta fresa aquí abajo y yo necesito que ese acabado me quede bastante relativo, bastante bonito, ¿verdad? Que no se vea como una hélice de broca, debo sacarla con el avance con que yo introduje nuestra herramienta. ¿De acuerdo? Entonces, y usted me dice, bueno, ¿por qué cerraste ahí si estás trabajando con el mismo avance? Bueno, ok, tenemos que colocar nuestro primer avance que nosotros tuvimos ahí para que entre igual y salga igual. Entonces, los acabados que tengo en ambas caras o en ambos costados
sea nítido con lo que tenga la fresa en este caso. Y posteriormente, pues obviamente le vamos a dar una salida, como hizo Jimena en movimiento rápido. ¿Preguntas? Compañeros, no sé si todos los demás pudieron entender un pequeñito programa. Ya aquí estamos programando, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hacer un pequeño programa principal y luego vamos a hacer un pequeño programita sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, no sé, compañeros. Michael, una consulta. Claro. Cuando usted me habló del G17, ¿cómo interpreta la máquina que con todos estos códigos que estamos usando está trabajando en ese plano? Porque no lo veo yo, digamos. Ok. Y en algún momento la máquina tiene que saber que está trabajando en el G17. Sí. Digamos, realmente así no, el programa completo, ¿verdad? Tenemos que trabajar de esta forma, obviamente, ¿verdad? Tenemos que crear nuestro G21, que en este caso vamos a trabajar en milímetros, ¿de acuerdo? Luego vamos a crear nuestro plano que estás hablando, en este caso que hemos conversado, que en este caso le voy a decir a la máquina, que va a ser G17, que vamos a cancelar nuestras compensaciones, en este caso en D. Vamos a cancelar también nuestros H's, ¿de acuerdo? Y también vamos a cancelar todo tipo de taladrado que tuviera, ¿cierto? Y en este caso nosotros le vamos a decir a la máquina, trabaje en G90, ¿de acuerdo? Posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Obviamente vamos a crear un cambio de herramienta o una herramienta que va a trabajar, obviamente que tenemos que saber qué es, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer después de acá? Tenemos que reiterar a la máquina que estamos trabajando en G90, G54, ¿verdad? Que sería nuestra pieza o cero o coordenada de origen para trabajar. ¿Recuerdan ustedes eso? Sí. ¿De acuerdo? Sí. Que es importantísimo, que hay que tener en cuenta. Luego vamos a someterle nuestras revoluciones, ¿verdad? Y nuestro sentido de giro. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos que encender nuestro refrigerante. ¿De acuerdo? Los códigos preparatorios. Exactamente. Si usted ve, digamos, para hacer este programita sin compensar, en este caso significa que nuestra herramienta va a estar en el centro de la pieza. Si vamos a utilizar una fresa de 10 milímetros, probablemente te va a quedar 10 milímetros menos, ¿verdad? O dependiendo de lo que vayamos a utilizar. Aquí no hay compensaciones, nada más son líneas. Pero para que tengas en cuenta más o menos cómo voy a utilizar nuestros códigos, que es el ejercicio que vamos a hacer más adelante. Aquí todavía me faltan más líneas. ¿Por qué? Porque necesito compensar nuestro G43. ¿Y cuál H? Esta H, si ustedes ven acá, este 1. Esta H tiene que ser exactamente 1. Muy, muy importante. Y ahí en adelante ya juega el programa. Entonces nos damos cuenta que trabajamos en milímetros, en XY, cancelo todos los ciclos en forma absoluta, por la coordenada de trabajo. Trabajo el cero pieza en absoluto con la cantidad de revoluciones, el sentido de giro. En este caso, enciendo nuestro refrigerante. En este caso voy a trabajar nuestra H. Recuerda que H nos va a dar la altura positiva. Entonces, en este caso, el número H1 va a ser la T1. Si aquí dice T2, H es 2. Si aquí dice H3, es H3. Y aquí consecutivamente tenemos nuestro programita. ¿De acuerdo? Y aquí consecutivamente vamos a darle el final, obviamente, ¿verdad? Como estábamos hablando con Jimena. El M5, ¿de acuerdo? Como paro de usillo. ¿De acuerdo? Vamos a traerlo por acá un poquito. Luego, posteriormente, tenemos que decirle a ella que termine de trabajar con un G91, que se nos vaya al home de su máquina, o home de la máquina que en Z, ¿verdad? Que es el inicio del cambio de herramienta, Z0. ¿De acuerdo? Y si este ya es mi última línea, le vamos a dar M30. ¿Me entendió, compañero? Digamos, ahorita el ejercicio es nada más que ustedes me entiendan un poco lo que son básicamente los códigos modales en lo que es movimientos de máquina. Pero a raíz de la consulta que me hiciste, yo tengo que generarme todo este pequeño programa principal para que pueda entenderse qué significa lo que estaríamos haciendo anteriormente. Porque este es un ejercicio que veníamos haciendo o íbamos a hacer más adelante. Pero ya que ahora me adelantaste la pregunta, pues ves cómo funciona. ¿Dónde se colocan los códigos que hemos visto? Esta es la estructura básica. Okay. Correcto. No sé si lo expliqué muy rápido o si me entendieron. No, está bien. Sí, sí. Sí. Sí, ya voy entendiendo el flujo del programa, sí. Esto es fluidez, digamos, esto prácticamente está encabezado que vos ves por acá, se mantiene mucho o es muy constante a la hora de programar.
Entonces prácticamente los vas a estar viendo mucho o muy constante a la hora que estaremos realizando algunos recuadros. ¿De acuerdo? Ok. Perfecto. ¿Algún otro compañero? También, igual manera, con mucho gusto, le puedo atender su consulta, lo que hemos Buenas visto por ahí. tardes, don Buenas Michael. tardes. ¿Qué tal? ¿Qué Sí, tal? pero si yo comprendo ya bastante bien el asunto. ¿Por qué después del M05 no puede ir el M30 nada más? ¿Por qué le pone un G91 incrementalmente para que ella se vaya al punto, el cero máquina? El cero máquina, exactamente. ¿Recuerda cuando vimos, ahorita cuando yo mandé el home a la máquina, a la parte virtual? Ajá, ¿Vos viste? sí. Sí, lo que hace ella es buscar ese movimiento porque ya terminó el programa, como decirle al chavalo que está ahí en setup o el que esté ahí como operario, que ya el programa terminó, que ya es hora de cambiar de pieza. Sí, pero en sí, digamos, si yo lo doy M5, M30, la pregunta es, ¿por qué puso G91? Porque el G28, absoluto, no, el G28 para llamar el home máquina, debo trabajar con el G91. Ah, van de la mano los dos. Sí, tienen que ir de la mano. O sea, si vos pones el G91, estarías trabajando coordenadas, ya, digamos, si trabajas G91, solo G91 estarías trabajando coordenadas incrementales. Si trabajas G91 junto con el G28, que eso lo vimos, junto con el G28 ya es home máquina. Entonces yo le digo, vayas a home máquina, que es el cero origen. Ok, de acuerdo, gracias. Con mucho gusto. La consulta que usted me haría también, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo hubiera puesto aquí el M05 y al final, por ejemplo, yo quito esto que está acá? Ajá, correcto. ¿Qué pasa? Bueno, la máquina para, pero queda abajo, no sube el cabezal. Entonces, entonces, ¿qué yo tengo que hacer en este caso? Bueno, tendría que salir del programa, irme a la opción del manual de la máquina y levantar el cabezal manualmente y traerme la mesa. Ok, sí, esa era la duda, ahora sí, correcto, gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Don Carlos Solís, veo aquí el micrófono activo, no sé si tendrá alguna otra pregunta. No, está bien, ya lo voy entendiendo. Perfecto, sí nos vamos moviendo un poquito mejor. Ok. Excelente, compañeros. Ok, son pequeños ejercicios que hemos visto. Ahorita hemos visto ejercicios que han sido un poco más lineales. ¿De acuerdo? Vamos a hacer dos ejemplos de que son ejercicios ya un poco la interpolación circular. ¿De acuerdo? Cómo es el movimiento ya en círculo, tanto en R como en IJ. ¿De acuerdo? Algo un poco más simbólico. Ok, vamos a trabajar primero con el G02, nada más con una línea. ¿De acuerdo? ¿Cómo es que ella lo interpreta o cómo ella lo simboliza? ¿De acuerdo? Para entrar a este tema es importante establecer criterios importantes. ¿De acuerdo? El manejo del uso de las coordenadas, de cómo lo estamos interpretando. ¿De acuerdo? Y en qué posición y de qué forma lo vamos a trabajar. La forma sería, uno, si es absoluto incremental, y en qué posición de plano vamos a trabajar, G17, G18, G19. ¿Me explico? ¿Qué pasa con esto, señores? Yo siempre, en este caso, no necesariamente para crear esta curva, tengo que arrancar desde el punto cero del origen de nuestro plano cartesiano. Esto que hemos hecho anteriormente ha sido meramente para estar dando ejercicios de trabajo concurrentemente. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con esto? Bueno, el ejercicio es muy simple. Me están diciendo que salgas desde el punto de origen del punto 1, 0, 0. ¿De acuerdo? Y después de aquí en adelante tengo que desplazarme sobre este punto y crear esta trayectoria con G02 como punto final. ¿De acuerdo? Tomando en cuenta estas distancias que yo tengo acá y esta profundidad que yo tengo acá. ¿De acuerdo? Ok. Teniendo estos conceptos muy claros, vamos a hacer lo siguiente. El primer punto es muy fácil, G00, X0, Y0, Z5. Es decir, estoy en este punto, pero en esta distancia arriba. Es decir, no estoy tocando la pieza, más que la pieza va a estar 5 milímetros antes de que toque el material. Posteriormente, ¿qué pasa en esto? Bueno, en esta coordenada lo que me está diciendo es que se vaya en un movimiento rápido a este punto, X40, Y10, Z0. Y usted me dice, pero qué raro, usted me acaba de decir que mantengamos el punto. Si ustedes ven acá, lo que hizo el ejercicio fue irse inmediatamente a la base 0 en esta interpolación, relativamente.
¿De acuerdo? Para que ustedes vean qué es lo que hizo exactamente este programa. Posteriormente, tenemos un G01, un Z2 y el F inmediatamente, a la par de él. Luego tenemos un G02. Este es el código que vamos a poner en cuenta. El G02, estas coordenadas X y Y, son los puntos finales hacia donde ella quiere ir. Entonces, este es el punto XY, con el punto 1, que ya tenemos como profundidad, y el G02, este movimiento va a ser el punto final, la coordenada final. Y esa es la que voy a colocar en G02. Entonces va a ser X40, que mantenemos este mismo punto, lo ven acá. Y luego Y50, que sería este otro punto que tengo acá. ¿De acuerdo? ¿Qué hace la máquina automáticamente? Pues, si yo aquí tengo una cierta, probablemente acá, de acuerdo con el radio que me estén dando acá, tenga una distancia, de acuerdo, según los números, ¿verdad?, que nos están dando de 40. ¿De acuerdo? Es importante establecer también eso, ¿verdad? Que tendríamos 20 y 20. Automáticamente la máquina me va a sacar una distancia media. Eso en su propia memoria. Eso es lo que hace matemáticamente interno. Ella lo que ocupa nada más es darme el punto 1 y el punto final, o punto 1, punto 2. Entonces, inmediatamente al colocar R, ella interpreta que aquí existe una pequeña línea imaginaria donde ella automáticamente va a sacar el centro y va a generar un arco. ¿De acuerdo? Va a generar este arco desde ese punto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí siempre vamos a colocar R. Luego, el siguiente punto nos dice que salga inmediatamente, rápidamente de ese punto, ¿de acuerdo? Y sucesivamente se vaya al punto de origen. ¿De acuerdo? Es importante que tengan ustedes ahí escrito eso. Todavía esto no lo estamos viendo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Solo estamos viendo G02 con la interpretación entre X, Y, Z y R y F. ¿De acuerdo? Y usted me puede decir, ¿por qué aquí F no está? Pues muy fácil. Y recuerden ustedes lo que hemos visto, al tener un código modal, automáticamente reconoce este código y lo arrastra a la siguiente línea. Igual sucede en este. Entonces, en esta trayectoria que ella hizo sobre este pequeño ojo chino curvo, ¿de acuerdo? Mantuvo siempre una F de 100. ¿Preguntas? Sí, señor. Don Ramiro. Hola, disculpa, tengo una pregunta. Yo ahí todo cierra, por ejemplo, en la instrucción 4, sí, encaja todo bien, digamos, pero la pregunta mía es, por ejemplo, digamos que uno le diera un R que hace que sea imposible llegar al X40 y Y50, por ejemplo, digamos que yo le doy un R de 5, algo así, o R de 10. ¿Por qué? Ajá, usted me dirá que, digamos, ¿qué pasa si yo pongo un R5? Pues ella automáticamente va a reconocer que es imposible tener 10, digamos, 20 milímetros, digamos, en toda esta distancia. Entonces ella te va a poner un error. Entonces ella dice que es imposible generar un R de 10 milímetros sabiendo que tengo una distancia de 40. ¿Por qué razón? Porque la máquina automáticamente dice que yo tengo una distancia de 40 milímetros con estas coordenadas, desde el punto de origen hasta el punto final. Ven aquí, Y10 y Y50. Si yo pongo un R, es poco equivalente que pueda hacerlo. Ella puede generar cualquier arco mayor de R20, pero no puede generar un arco menor de R20. Es importante establecer eso. Ok, perfecto, gracias. Sí, ¿qué pasa, digamos, si yo pongo aquí R50? Pues ya no va a quedar como una, ¿cómo les puedo decir? Una curva bien bonita. O sea, en este caso, ¿qué va a pasar acá? La curva va a quedar como más achatada. No como una curva, sino como más ovalada. No tan redonda. Un segmento del arco queda apenas. Sí, digamos, si yo tengo este punto acá y este punto acá, si yo tengo aquí el centro perfecto, digamos, lo que hace es que yo tengo una línea o un arco bien prolongado. ¿Qué pasa con esto cuando la curva o el radio es mayor? Se encoge nuestro deslizamiento, pero tengo tanta medida que el arco no es perfecto. Queda como un tipo de hélice. Es que aquí no sé si habrá como una herramienta que me haga eso. Vamos a ver. Sería como algo así feo. Como un arco normal se vería de esta forma. Espero que me entiendan. Es que aquí con el mouse cuesta mucho.
Pero digamos, si veamos un arco perfecto, sería de esta forma, un círculo. No sé si aquí habrá una herramienta bonita para hacer un círculo bonito. Aquí está el circulito este, digámoslo así, redondo. Si tengo un R perfecto. Si tuviera un arco más grande, quedaría de esta forma. Entonces tendríamos como nuestras coordenadas de esta forma. Ve que este arco que está acá se vería más plano o menos redondo que este. Pero ella siempre lo va a hacer. No sé si me lograron entender mis enredillos por ahí, ¿verdad? Pero esa es la idea. El error siempre lo da la máquina ahí en la pantalla. Pantalla. Siempre igual, inclusive hasta con un mismo simulador. Si ustedes un simulador, que después les voy a pasar a ustedes cuál pueden utilizar, les va a dar un error inmediato, o sea, no lo puede generar. Siempre es importante esto. Y igual, don Ramiro, y que más adelante vamos a ver más ejercicios, ¿verdad? No sé si más adelante vamos a ver más clases. Porque también, si vos tenés un radio de 20, obviamente, ¿cuánto sería la herramienta máxima que podrías vos generar ese radio? Digamos, si tenés que generar esta curva de aquí a acá, si estuvieras compensando. Don, ¿cuánto sería el diámetro máximo de la herramienta que puede entrar o puede generar esa curva? El diámetro o el radio máximo, pues. No, recuerda, vamos a ver así. Tal vez no me estoy entendiendo yo lo que estoy diciendo. ¿Se imaginan ustedes esta cavidad? ¿De acuerdo? Imagínense ustedes ahí un poquito. Vamos a imaginar que ustedes, en respecto al ejercicio, van a construir este arco compensando, ¿cierto? Digamos que ustedes están aquí adentro. Ustedes van a tener aquí su fresita. ¿De acuerdo? Entonces, usted va a llegar desde el punto 1 al punto 2. Llegamos aquí, sería el punto 2. ¿De acuerdo? Y aquí estaría el punto 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Si usted quiere generar esta curva compensando, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver más ejercicios de esto. Es importante que lo vean ustedes ahorita. Aquí hay que tomar en cuenta también el diámetro de la herramienta, al igual que el R. Ya hablamos que esta máquina o esta coordenada no puede generar un arco menor al R que nosotros tenemos acá. ¿De acuerdo? A 20. Pero sí mayor. Pero ¿qué pasa ahorita con nuestra herramienta de trabajo? La herramienta de trabajo es importante contemplarla. Si yo tengo una distancia de 40 milímetros, la herramienta máxima que pueda generarme esta curva es de 40 milímetros. Si yo le pongo una herramienta de 41 milímetros, obviamente no cabe. Y lo vamos a explicar sobre este gráfico. ¿Qué significa esto, señores? Como este diámetro es de 40, usted no puede meter una herramienta de 41. Es exactamente el mismo principio. ¿Me lograron entender? Toda herramienta antes de 40, todo va a entrar acá. ¿Preguntas? Don Ramiro, no sé si quedó un poquito claro. Sí, la entendí. Sí, es que son distancias pequeñitas las que hay ahí. Exactamente. Ahorita vamos a ver más adelante ejercicios un poco más aplicados a la realidad. Porque crear coordenadas es sencillo. Lo difícil a veces es interpretar imaginatoriamente las cosas. Entonces vamos a hacer muchos ejercicios de manera que ustedes puedan interpretar mucho más rápido y mucho más ágil a la hora de programar. ¿De acuerdo? Michael, una consulta, Michael. Sí, señor. Adelante. Por ejemplo, si yo le doy una instrucción a la máquina que G02, X40, Y50, R30, por ejemplo, entonces yo entiendo así, el radio 30 es mayor que la distancia de esos dos puntos, ¿verdad? Porque la distancia de esos dos puntos corresponde al diámetro, pero si yo le doy una distancia mayor, entonces ese arco tiene que salirse de ese centro, ¿verdad? De ese diámetro. No, ella mantiene ese centro, siempre va a mantener este centro, siempre. A diferencia que no te va a crear un radio redondito. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar al tener este R máximo? Pues te va a crear como una cuerda. Te va a crear un poco más achetada. Sí. Ok. Me logro entender con esta parte visual, pero mantiene siempre el mismo centro. Sí. La máquina mantiene el centro.
Siempre va a mantener el mismo Perfecto. centro, lo que te hace es achatar el arco. Sí. Sí, como si se desplazara el punto hacia la derecha, digamos. Exactamente, como que lo estuviera jalando a la derecha, exactamente. Sí, sí, sí. Está bien. Solo como que ella interpreta que tengo ese punto centro, no me puedo mover ahí porque estoy trabajando en forma absoluta. Entonces ella dice, bueno, sí, no puedo moverme, lo único que yo puedo hacer para unir estos dos puntos es achatar un poco la curva, para que yo, pues para que el Sí, que me está dando la orden, pues me quepa ese arco que él quiere generar. ok. Con mucho gusto. Bueno, ¿Alguna otra gracias. pregunta? Con mucho gusto, estamos para servirle. ¿Alguna otra pregunta para saltar al otro proceso? No. Ok, sigamos con el otro. Ok, aquí vamos a olvidar R. ¿De acuerdo? Con el siguiente paso. ¿De acuerdo? Aquí vamos a trabajar, o vamos a interpretar el G03. Es específicamente igual, pero sentido contrario. Pero a diferencia del otro, vamos a trabajar con I y J. ¿De acuerdo? Y ustedes me van a decir, ¿por qué K aquí no? ¿Alguien que me diga qué es K en este caso? Distancia incremental en Z. Es correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a realizar en este caso? Bueno, tenemos que trabajar en forma absoluta, pero la máquina va a interpretar que voy a trabajar en un punto específico donde se genera el arco en forma incremental. Ella crea automáticamente por sí sola un punto en el espacio donde está hecho esa curva. Vamos a ver un ejemplo para que vean ustedes de qué estoy hablando. Don Alexander Zúñiga. Ahorita no es como antes, que llamaban, y un regulador que ya Hay una pregunta, don Alexander. nada más le dice, sí, tú vas a pasar el dato. Que ya está esta gente, ahí te dijeron que sí. Ok. Vamos a generar y vamos a trabajar de la misma manera que hemos venido anteriormente trabajando. Tenemos nuestro punto 1, punto 2, y vamos al punto 3. ¿De acuerdo? Y vamos a explicarlo de cómo se forma. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿cómo yo sé relativamente dónde está IJ? Cuando yo quiero trabajar sobre este tipo de formato, estos puntos me lo tienen que dar. Normalmente esto yo lo hago así. No sé si ustedes han visto en algún momento dado, ¿verdad? Que están dibujando en un programa de diseño, ¿verdad? Unas curvas ahí específicas. Y ustedes han visto que se forman como puntos en el espacio. Estos puntos que están creándose son los puntos que realmente se estarían formando con el IJ, sin trabajar R. ¿De acuerdo? Porque lo que está haciendo es unir pequeños segmentos, ¿verdad? Que al fin y al cabo siempre me va a formar una curva, que es específicamente así como anteriormente hemos explicado. Ok, arrancamos con el programa. G00, X0, Y0, Z5, obviamente aquí está el 5. Está entrando libre. Luego, obviamente, ella me dice, hagamos una pequeña interpolación para llegar a este punto. Luego, metemos la profundidad que tengo aquí, nuestra distancia. Y viene lo interesante. ¿Cómo se forma esto con el IJ? Siempre vamos a trabajar con nuestras dos coordenadas, ¿verdad? Mi último punto que me están dando en forma absoluta. 40, ¿de acuerdo? Que estaría trabajando. Y el 80, que en este caso tenemos que simularlo al final. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto, compañeros? Bueno, muy fácil. Esta coordenada que yo tengo con el G03 va a ser mi punto final. Este que está aquí y este que está aquí. ¿Lo ven acá? Eso significa en forma lineal que yo tengo una línea específica en su memoria. Pero yo al darle esta coordenada, ¿de acuerdo? Se forma nuevamente un nuevo cero. Un nuevo cero. ¿Por qué? Y usted me va a preguntar, ¿por qué? Porque en este caso yo debo simbolizar una distancia específica, ¿de acuerdo? Porque aquí tengo 45 y aquí de este punto 40 tengo otros 40, ¿de acuerdo? Obviamente aquí se estaría formando un nuevo cero, ¿de
acuerdo? Entonces, tomando en cuenta este nuevo 00 que tengo yo acá, el I, en este caso, va a ser negativo. ¿De acuerdo? Y en este caso, este nuevo 0, si tengo esta distancia en J, va a ser positiva al punto máximo. Y este será mi nuevo origen para IJ. ¿Qué pasa con esto? Bueno, ¿qué es lo que está haciendo? Cuando yo tengo este intervalo, es como jugar con el compás. Tengo este punto, lo identifica y creo esta curva. Así es como funciona el I y el J. ¿De acuerdo? Posteriormente, ¿qué se hace la máquina? Bueno, al final lo que hace es que me levanto en esta posición porque lo tengo ahí mismo, porque sería mi punto final, ¿de acuerdo? Mi punto final 30 y X 40, porque él automáticamente tiene este punto final desde el inicio en IJ. Por eso aquí se confunde, pero ¿qué es esto? ¿Por qué si estando en este punto que tengo acá y 30, sabiendo que el punto final fue 40 y 30? Porque él tiene que tomar el último punto que estuvo en el IJ, o sea, este restante que tengo acá. Aquí, ¿cuánto tengo? 40. ¿Cuánto tengo aquí restante? 30. Son estos dispositivos que tengo yo acá. ¿De acuerdo? Al estar en ese punto restante, tengo que levantar mi herramienta y al final levantar con altura de seguridad, que sería 5 como último punto que iniciaría o se devuelve al punto 00. Esto es la parte donde mucha gente se confunde cuando quiere programar en IJ. Por eso normalmente la gente que programa, ustedes van a ver que trabajan en R. ¿Por qué razón? Porque es más fácil de sacarlo. Pero esto es muy respetable a la gente que quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque esto me induce a mayor precisión a la hora de efectuar mis cuadrantes exactos en una curva. ¿De acuerdo? Pero para nosotros trabajar de esta forma hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque nos pueden dar, dependiendo de la máquina, o el ball bar, o el ajuste mecánico que tenga la máquina, nos pueden dar pequeñitos planos que realmente yo quiero al final un acabado liso de una curva. Entonces, es importante que ustedes puedan visualizar sus usos de códigos versus el tipo de máquina o la precisión de la máquina con que ustedes vayan a trabajar. ¿De acuerdo? Sé que aquí en esta parte va a salir más preguntas y con todo el gusto lo vamos a atender. Entonces, arrancamos este pequeño segmento de pregunta y respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, no sé, compañeros, soy todo oídos. Don Carlos. Sí, no, Michael, vea, yo lo entiendo así. Cuando la máquina yo le doy el IJ, lo que hace que me cambie las coordenadas a, digamos, al punto donde yo puedo hacer el radio exacto, ¿verdad? Con mayor precisión. Ajá. Porque era lo que yo le estaba explicando antes, digamos, que para que esto tenga mayor precisión, el radio tiene que separarse, ¿verdad? O sea, el punto de origen tiene que separarse. En este caso, si el radio es mayor, por ejemplo, en este caso como 40, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, que yo lo ponga aquí en el centro de estas dos líneas y haga ese arco, ¿verdad? Entonces Sí. sería más fácil exactamente como se interpreta el IJ, porque yo me separo y puedo hacer ese radio curvatura. Sí, exactamente, digamos, en este caso, digamos, el IJ no se acomoda a un punto, o sea, él no se acomoda como el anterior lo que hace es que tengo una distancia, saca un punto medio y tengo una curva, y él la tendrá que realizar. El IJ no, el IJ lo que hace en este caso es que tengo una distancia y él tendrá que buscar para que ese radio quede perfecto sobre ese pequeño segmento en línea, para poder generar esa curva. El IJ tiene que hacer eso. O sea, ¿por qué? Porque usted le está diciendo en 4 puntos, 40, 80, pero tengo también otra distancia que también tengo que respetar, 30. Entonces, el que te dice, bueno, yo para acomodar este radio que me estás pidiendo, necesito alejarme sobre estos puntos. Y estos puntos, ¿verdad? Que es lo que realmente requiere la pieza, realmente me lo estarían dando en dibujo para que sea una construcción. Pero esto no significa, digamos, que este punto, al final de cada usted dice, no, es que este punto, no sé, está aquí. ¿De acuerdo? Realmente no funciona así. Vamos a ver. Digamos, este punto no puede estar ahí. Ese punto no es un punto que la máquina lo hizo porque, como dice uno, porque quiso, no.
Es un punto que realmente el dibujante te lo tiene que dar a vos, o el programador tú que haberlo visto o intentado buscar. No es aleatorio, ¿verdad? Porque yo puedo haber modificado este radio, ¿de acuerdo? Pero mantengo estos mismos IJ. Entonces el radio no quedaría muy curvo, sino también ya en este caso quedaría más achatado, porque estoy respetando mis coordenadas IJ. Lo que hice fue sacarlo nada más para poder generar y buscar estas par de coordenadas en forma incremental. ¿Y qué es lo que hace al final? Bueno, para poder generar el punto de desplazamiento hacia Z0, tengo que restar el último punto con el punto inicial. Es decir, este punto final menos este punto inicial. Ok. Sí, sí, sí. O sea, yo por Sí, sí, recomendación, yo les recomiendo a ustedes, compañeros, es muy fácil programar en R que en IJ, porque a ustedes se les va a llenar mucho más los programas cuando van a ver ustedes un G2, un G3 a la hora de programarlo. Porque más adelante, si Dios lo permite y ustedes me dan el permiso, les voy a ayudar a ustedes con software también. Entonces, la idea es que ustedes lo vayan a leer, que interpreten y lean programas específicamente. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo ahorita, pues, probablemente, no sé, nos quedan 8 minutos de esta clase. No sé si la próxima semana o cuando ustedes puedan, ya a ustedes les voy a poner un programa donde me lo tienen que leer completamente. ¿Qué significa cada cosa? ¿De acuerdo? Don Eric. Sí, don Michael, yo no entiendo ahí el asunto del hijo. Lo único es el valor, ¿verdad? ¿Por qué J45 si el radio es 30? Ok. Este IJ es una posición que realmente, bueno, ¿te acuerdas cuando vimos un poquito lo que fue la interpretación de dibujo? Que había un montón de curas por este lado. Cuando usted dibuja en software, hay unos puntitos que se generan para poder generar esa curva. Entonces, en la programación no existe eso. ¿Qué es lo que debo hacer? Bueno, el dibujante tendrá que acotarme este IJ. Obviamente aquí no está. Entonces aquí me dieron estos valores. Entonces me están diciendo que I y J es 5 y 45. Ajá, Ahora bien, okay, hasta yo ahí lo que sabemos. entiendo ahí, Ajá. lo que entiendo ahí que es en donde está el punto 2, 3, ahí inicia el arco. Ok, ahí formo el punto cartesiano. Ok, Exactamente. a la izquierda 5, está bien. Y en J, voy para arriba, acá va a ser positivo. Ajá. ¿Se te cortó ahí en ese último momento? ¿Ah? Se te cortó. Me dijiste que está muy bien, que entendiste la parte sí. del I que está a menos 5, ¿verdad? Ok, sí, ok. Ahora, y en J va hacia arriba, va positivo. No Ajá, tiene que ser correcto. 40, esa distancia hubiera 45. No, porque te la están dando acá. Recuerde que esto no es el ejemplo anterior de R, porque si usted me hubiera dicho, ok, si esto estuviéramos trabajando con R, ahí tendrías vos razón, que es 40, porque estaríamos trabajando en R. Esto es un dato nada más que me están dando. Si vos ves, nunca en ninguna línea del G03 estoy poniendo que es R40, o sea, no existe. Es un dato que en este caso la máquina debe interpretar con respecto, o tiene que tener una concordancia con IJ. Entonces, al tener este punto, es muy fácil de decirte, en este caso, que tienes que colocarlos. O sea, estás obligado a colocar este punto. Y 5, Sí, pero la J45. pregunta es, don Michael, ¿de dónde sale ese 45? Es que si yo me pongo a ver ahí en la gráfica, no tengo ese valor. No, es que este valor, compañero, ¿verdad? Este valor que te están dando acá, este es un valor que el dibujante está diciendo que para formar este arco, como dice uno, sí o sí, tienes que darle 45. No se forma ni sumando ni restando estas coordenadas. Tal vez eso es lo que tal vez se está confundiendo, que esto no es trabajar con R se restan, pero con IJ tienes que utilizar estas coordenadas incrementales para poder formar esta curva, para formar este R40. ¿De acuerdo? Vamos, para unir estos dos puntos que yo tengo acá, la máquina tiene que desplazarse este posicionamiento para generar este R40. ¿De acuerdo? Está obligado a hacer esto. ¿Y qué pasa con los signos? Bueno, obviamente cuando yo inicio este punto, aquí se convierte en un nuevo 00. Entonces, obviamente, vos ves que está 5. Obviamente, si aquí está 5, en este intervalo, tiene que colocarlo hacia menos 5. Obviamente, el J, si tú ves, está hacia arriba, está hacia más. ¿De acuerdo? Entonces tienen que tomar en cuenta que en este J va hacia el lado de los ejes positivos. Entonces tiene que ser positivo. Entonces cuando ya este punto está formado, la máquina ahora sí
puedo generar como un estilo de compás y generar esta curva perfecta a 40. O sea, son puntos lo que la máquina ocupa específicamente, no R's. Ok. De acuerdo. Sí. Don Carlos, Correcto. no sé si, o don Eric. Sí. No estamos. ¿Preguntas? Bueno, yo sí, yo más o menos, sí, yo creo haberlo entendido. Nada Sí. más, don Michael, una consulta. La semana pasada, ¿ustedes pasaron las presentaciones de la semana pasada? No, lo que hice yo ahorita fue pues tomar en cuenta como un pequeño resumen. Ya ahora sí Ok, los tengo con un PPT bien bonito para ustedes terminar esta sesión. La idea es terminar, digamos, la idea siempre es que yo termino la presentación y luego se los paso a ustedes para que ya puedan estudiarla ok, un poquito más. perfecto, gracias. De acuerdo, ya vamos a terminar. Tenemos el G28, ¿verdad? Que es la posición automática del cero de posición, tomando en cuenta un poco los conocimientos que ustedes tenían. Siempre hay que colocar X, Y, Z, pero eso es indiferente. Ustedes pueden colocar primero Z y luego X, Y, que es cuando, en nuestro caso, utiliza un programa en cualquier máquina, de verdad, en cualquier máquina, sea en Portugal, sea en Francia, sea en Inglaterra, sea aquí en Costa Rica, se utiliza el sistema ISO, ¿verdad? Que ya ustedes saben. Y cuando yo mando una ubicación de mesa para hacer un cambio de pieza, este es el formato que yo utilizo. Para que nunca me lance, digamos, si yo quiero cambiar en la pieza 1, en la fresadora 1, y quiero mandarlo a Nicaragua con la otra fresa, pues siempre vaya a irse sobre los mismos limitantes. ¿De acuerdo? Esto es nada más de posicionamiento. Luego tenemos el G29, ¿de acuerdo? Que en este caso lo que hace es el retorno automático del cero pieza. Es importante que tengan ustedes en cuenta esas dos diferencias. ¿De acuerdo? Aquí posiblemente ustedes van a ver un poquito de lo que es el repaso que hemos visto. ¿De acuerdo? Y esto sería todo por el momento. ¿De acuerdo? Lo que ha sido bajo en programación a pie. ¿De acuerdo? Como nivel 1 o nivel más básico que podemos entender con respecto a esto. Posteriormente tenemos que ver códigos como el M00, ¿de acuerdo? El M58, el M01, que realmente son códigos que normalmente ustedes tendrán que utilizarlo. Paros de emergencia, paros de apagar la máquina automáticamente, digamos que ustedes paran el programa a una cierta hora y ustedes llegaron y prácticamente pues la máquina se apaga sola. Eso también lo podemos ver más adelante, pero normalmente la estructura de programas que normalmente sigo acá es que ustedes nos iríamos a los paneles de herramientas, al panel de la máquina. Entonces, no sé, ustedes me dirán o me aconsejarán si quieren que sigamos el curso o lo dejamos hasta acá. Veremos algunos ejercicios de programación en línea, ¿de acuerdo? Yo les mandaría a ustedes unos ejercicios y prácticamente, pues, a practicar, ¿verdad? Y luego, posteriormente, entraríamos a lo que es la máquina.